Radio Moderna presenta Siempre con la Verdad con Robert Castro Guerra, un programa de actualidad nacional e internacional con comentarios, entrevistas y debates. Siempre con la Verdad. Ya queda con ustedes Robert Castro Guerra. Buenas tardes, amigos de Radio Moderna, Radio Papá, programa número 24 de julio del año 2017. Quiero dedicar este programa muy sentidamente a mi abuelita, ¿no? Mi abuelita cumpliría hoy día 103 años, hace unos 10 años, 12 aproximadamente, nos dejó, pero nos acoge, nos alumbra todos los días a la familia, la famosa Cristina Cherveto, Tita. Para ella, el recuerdo eterno. Y hoy día también 24, pues a 4 días de 28 de julio, estamos muy preocupados porque no solamente el frío de todo el día, ha habido terrible frío, llovizna, el clima bastante gris, bastante frío, bastante helado, la temperatura sigue bajando, pero el tema está en lo político parece que es al contrario, la cosa está un poco más candente, está quemando porque, como digo, faltando 4 días, la situación política nacional sigue siendo crítica. Existan la huelga de los maestros, la huelga de los médicos, hay mineros en huelga, otros sectores laborales también están en el mismo trance, y no solamente esto, sino los problemas, por ejemplo, en el caso de Piura, continúa, yo insisto, ¿no?, con el tema de la reconstrucción. Hasta ahora no se ve la reconstrucción sin corrupción. El dengue acaba de darnos un muerto más el pasado fin de semana en Piura, y no hay gobierno que dé pie en bola. En el Brain, la semana pasada, una nueva emboscada narcoterrorista, deja 5 policías y un civil heridos. Continúa el tema allí. Mientras tanto, PPK reconoce que hay un receso económico, por lo pronto ya hay algo que reconozca, pero le echa la culpa, no hace un mea culpa, sino dice que esto es consecuencia del niño costero y es consecuencia también de la corrupción. O sea, él le echa la culpa de que no ha hecho absolutamente nada prácticamente, porque justo yo leí ahí un comentario de alguien que decía que el discurso de PPK el 28 de julio va a demorar 30 segundos porque no tiene mucho que decir de las obras que pudiera haber hecho durante su primer año. Entonces eso preocupa, ¿no? Y preocupa porque, en verdad, o sea, el niño costero, el niño es un fenómeno que ya cíclicamente acá en el Perú nos afecta, y no solamente al Perú, sino a otros países de la región, y eso ya estaba previsto, ¿no? Y también se supone que tenemos la fuerza suficiente como para contrarrestar inmediatamente este embate, pero no lo ha habido, pese a que inmediatamente salieron los ministros a atender algunas regiones, pero después se nombró un zar de la reconstrucción, el señor Pablo de la Flor, pero hasta ahora absolutamente nada, ¿no? Yo dije acá, la reconstrucción empieza por el ser humano, por el desarrollo humano, y el desarrollo humano empieza por la persona, y este tema se tiene que atender en primer lugar por el tema de la salud, y no está habiendo esa tarea. Entonces, lamentablemente hay otro muerto por dengue en Piura, y eso nos preocupa bastante. Nos preocupa también que el tema de la corrupción sea, si bien es cierto, es verdad, o sea, acá lo de Odebrecht salió como consecuencia de la investigación de Lavajato, de las denuncias que ha habido en Brasil. Determinaron pues que en 15 países están involucrados en estos temas, gobernantes de 15 países de América Latina están involucrados en estos temas, pero paralizó prácticamente el gobierno de PPK, y no lo ha paralizado necesariamente porque no fue el primer tema de corrupción. Recordemos al señor Carlos Moreno, ¿no?, al doctor Moreno, que estaba metido en el tema como asesor en tema de salud y implicado en algunas supuestas compras, ¿no?, que iban a hacer de algunas maquinarias para el ministerio, ¿no?, para el Hospital Nacional. Entonces la corrupción empezó por ahí, pero lo de Odebrecht ya fue determinante. Y el problema no solamente es que existan expresidentes que han estado involucrados, sino también parecería que estuviera el señor Pedro Pablo Kuczynski, que sería grave. A nosotros, y desde acá lo hemos dicho, tenemos que defender la institucionalidad democrática, tenemos que garantizar y hacer lo posible para que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski termine sus 5 años de gobierno, pero no solamente porque él se da tiros al pie a cada momento, sino porque este tema de la corrupción también parece que lo toca. Y por esa razón, lo dijimos la semana pasada en nuestro editorial, el tema de Toledo salió y no ha podido regresar y no va a regresar.
Elian lo amenazó, que sabe muchas cosas de PPK, así que se han quedado calladitos por ahí. Entonces, lo demás es cuento chino. Y chino no solamente por el chino, ¿no?, que nos están contando también a propósito de eso, ¿no?, que eso ya va a ser materia de otra conversación, línea más abajo, pero escuchaba a nuestro amigo Rodolfo Lara que nos decía, bueno, que el fujimorismo está dividido, y eso aparenta. Yo insisto, acá lo dijo el señor Basombrío también este fin de semana pasado, donde manifestaba pues que Abimael Guzmán está manejando el Movadef. O sea, ¿cómo es posible que Abimael Guzmán, supuestamente preso en una cárcel súper segura, que es la base naval del Callao, esté manejando el Movadef? Han descubierto que escritos, no sé pues de qué manera el servicio de inteligencia ha descubierto que Abimael Guzmán está manejando el Movadef. Si esto sucede con Abimael Guzmán, que es uno de los delincuentes más sanguinarios que ha tenido nuestra historia, ¿qué será pues del señor Vladimiro Montesinos? Primero, Vladimiro Montesinos es más joven que Abimael Guzmán, está en mejores condiciones de salud, mejores condiciones de físicas, no solamente para manejar, como yo creo, y lo he afirmado, que está manejando la política actual, y desde el grupo parlamentario y desde el partido fujimorista. Él es el que ha creado esta división supuesta para que todos creamos que, bueno, si no pega Keiko, la pega Kenji. O sea, acá, y una de esas, cae PPK, entra Kenji presidente si las elecciones fueran mañana en un supuesto adelanto de elecciones, ¿y quién va a reemplazarla? La reemplazaría, como no hay reelección inmediata, la reemplazaría el candidato estrella, que sería pues Kenji. Entonces, así las cosas vamos a tener Fujimori para rato, porque los dos Fujimori, tanto Keiko como Kenji, son jóvenes. Entonces, eso preocupa sobremanera. Entonces, ya lo digo, acá es toda una cortina de humo es un tinglado. Por ejemplo, habían afirmado, y acaban de decirlo, ¿no? O sea, habían afirmado y todo el mundo creía que Cecilia Chacón iba a ser la presidenta del Parlamento, de este Congreso, de esta legislatura que se inicia en breve. Y no, acaba de ser elegido el señor Galarreta. El señor Galarreta, y ojo, que el señor Galarreta es un antifujimorista empedernido que decía Samba Canuta por Fujimori y se pasó para las filas del fujimorismo, postuló como congresista, ingresa como congresista y ahora su premio es tener la presidencia del Congreso de la República. Entonces, esto va a ser peor, porque acá en el fujimorismo no hay lealtades, está visto, no hay ninguna lealtad. Y esta finta de que están hablando mal de Fujimori, hablan como si no pasara nada. Entonces, acá hay un problema grave de manipulación y todo esto es una cortina de humo que está manejado desde, repito, de la base naval del Callao a través de Vladimiro Montesinos. Pero bueno, vamos a tocar ese tema en el análisis que hagamos a final respecto de lo que sería pues el discurso de PPK el próximo 28 de julio. Mientras tanto, pues los esposos Humala siguen en prisión, ¿no? Que es también otra, si bien es cierto, tienen responsabilidad, considero que tienen responsabilidad, o por lo menos hay indicios graves para una investigación sobre este tema, pero también es cierto que parece, a mi parecer, la acusación fiscal y las disposiciones que se han dado no han sido totalmente pulcras. Entonces podría ser que una apelación, estos señores, igual que el señor gobernador del Callao, que ha recuperado la gobernación del Callao, Félix Moreno, podría salir en libertad en pocas semanas. En fin, y hemos visto que hasta la solidaridad verbal, por lo pronto, del prófugo Alejandro Toledo, ¿no?, del extranjero ha manifestado, se ha solidarizado con Ollantumala. Y por otro lado, Alan García, con sus lacónicas declaraciones, irónicas muchas veces, un poco para decir al estilo Fujimori, soy inocente, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué nos depara el futuro. En realidad, estamos en el Perú, muchos dicen. Mientras tanto, también el tema de las procuradoras. Acá tengo yo dos posiciones que quiero dejarlas bien claras. La política nacional la maneja el Ejecutivo a través de cada ministerio, cada sector. En el caso del sector justicia, está obligado el Ministerio de Justicia y el ministro, en este caso la ministra de Justicia, está obligada a definir la política que se va a llevar a cabo en su sector. Dentro de su sector
está en la Procuraduría General de la República. Y este organismo, ¿no?, que le han denominado donde tengo el nombre por acá, de la señora Príncipe Trujillo, ¿no? Julia Príncipe, pero Julia, exactamente. Esta organización depende del Ministerio de Justicia. Entonces la ministra, los que están ahí, desde la señora Julia Príncipe, ¿no es cierto?, y los demás procuradores que son de inferior categoría, como en el caso de la señora Caterina Ampuero, tienen que obedecer las disposiciones dictadas por el Ejecutivo. La política la maneja el Ejecutivo, así es cerrada. Y si consideran ellos que es un error lo que le están mandando, tienen que renunciar. Así de simple. Entonces, ahora, por otro lado, tenemos el decreto de urgencia 003, que analizando y evaluando y revisando bien este decreto de urgencia, que no fue observado para nada cuando hubo una serie de decretos de urgencia que dictó PPK y el fujimorismo en el Congreso los contuvo, no le dio luz verde, entre comillas. Este decreto de urgencia tiene un problema que, más allá de la cantidad que pudiera recuperarse en favor del Estado, está los plazos. Dan solamente un año de plazo para que pueda, y esto vence en febrero, marzo, abril, creo, a más tardar, de vigencia de esta norma. Entonces, si esto es así, no habría mucho tiempo para poder recuperar lo que verdaderamente queremos recuperar por parte del Estado, ¿no? Después de la grave corrupción, los graves indicios de corrupción, hay que hablarlo así hasta que no se sentencie, son indicios, son nada más acusaciones, faltan la determinación a través de una sentencia. Entonces, esto no sería posible recuperar verdaderamente como lo manifiesta el gobierno de PPK. ¿Por qué? Porque el plazo de vigencia de un año de este decreto de urgencia es muy corto. Ya estamos, ¿cuánto? Ya estamos julio, ya estamos agosto prácticamente, ya terminó julio. Entonces nos queda poco más de medio año para que este decreto de urgencia cese en su vigencia. Entonces nuevamente quedaría Odebrecht libre para poder fugar, sin dejar pues las reparaciones correspondientes, si es que los procuradores, que son los defensores del Estado, pero al mando del Ministerio de Justicia, en este caso de la ministra, ¿no es cierto?, entonces tienen que defender y hacer lo posible porque ello no suceda. Ojalá que los nuevos procuradores cumplan con ello y que PPK pues no nos haya vendido gato por liebre y nos haya dado un decreto de urgencia un poco para dorarnos la píldora, para decir que estamos luchando contra la corrupción, y al final el plazo impida lo que verdaderamente se quiere, que es, por lo pronto, que haya una indemnización o una reparación civil en favor del Estado bastante fuerte. Hablaba ayer la procuradora acerca de 2.000 millones de dólares, creo que es lo que estaba pidiendo. Entonces tenemos que ver esa situación, analizar. Entonces habría que poner en tela de juicio este decreto de urgencia, analizarlo, y en todo caso todavía estamos a tiempo para emitir alguna otra norma. Dicen que esta norma es una copia fiel de lo que ha pasado en Brasil, que en Brasil también le han dado una norma similar. Lo que no sé, no he podido conseguir en la internet por lo pronto, es el decreto también que ha sido emitido en Brasil y cuál es el plazo que se le ha dado, ¿no? Porque a lo mejor allá sí le han dado 5 o 6 años de plazo para la vigencia de esta norma, ¿no? Pero acá solamente uno. Y estamos viendo pues que en un año no se ha hecho absolutamente nada y el proceso sigue ahí un poco estancado. Vamos a ver qué pasa. Por eso decimos que Caterina Ampuero está bien separada, puede que su intención sea buena porque el decreto de urgencia tenga fallas, ¿no? Pero la política de defensa del Estado la maneja el Ministerio de Justicia. Y yerra Julia Príncipe al creer que su autonomía es total y absoluta. En todo caso, vamos a poner en telejuicio, repito, el decreto de urgencia 003/2007. Vamos a una pausa y retornamos con el análisis de esta primera parte. Continuamos aquí en Radio Moderna, Radio Papá, siempre con la verdad, programa número 24 de julio. Miren, ya a pocos días de las fiestas patrias. En realidad, la semana pasada decía, ¿no? Estas fiestas no tenemos nada que celebrar. Quien más está celebrando es Vladimiro Montesinos, está celebrando Keiko, tal vez PPK, con el acuerdo que han llegado, ¿no? Pero vamos a ver el 28 qué pasa, porque en realidad nos preocupa sobremanera todo ello. Ya les he hablado de las cortinas de humo, el tema de Abimael Guzmán, y ocurre pues que a 4 días, repito, se está armando ya la mesa,
se está armando, pero ¿hará un mea culpa PPK? ¿O vamos a tener el inicio de un gobierno abiertamente fujimorista de PPK? O sea, así lo terminaría de denominar, el gobierno fujimorista de PPK. Antes de las elecciones decíamos nosotros que habían dos vertientes que nos habían impuesto acá y que justamente pasaron a la segunda vuelta, que eran el fujimorismo político que lo lideraba Keiko Fujimori y el fujimorismo económico que lo lideraba el señor PPK. Estos dos fujimorismos se encontraron en segunda vuelta y no tenía la población más opciones. O sea que una suerte de gran fraude institucional se trabajó desde hace varios años a fin de que esta situación llegue a este estado. Y los ciudadanos solamente podíamos elegir entre uno u otro. Una tercera alternativa no se podía. Así quisiéramos votar en blanco, entonces la prensa, los medios de comunicación, la propaganda masiva, millonaria que hubo, o sea, impedía pues que el ciudadano común y corriente, el ciudadano de a pie, pudiera hacer mayor análisis que lo que estábamos viendo. Y las famosas cortinas de humo pues nos distraían a cada rato. Entonces, este fujimorismo económico se va a transformar en un fujimorismo político de la mano de Keiko. Estamos viendo, por ejemplo, en la encuesta de ayer salió una nueva encuesta, en este caso en el diario La República, donde le dan a PPK un 58% de desaprobación y solo un 32% de aprobación. Sin embargo, nadie percata eso, que es la misma cantidad, el mismo porcentaje que recibe Luz Salgado en el Congreso. 55% de desaprobación y 27% de aprobación. O sea, menos aprobación incluso que PPK, y un poquito menos también de desaprobación que PPK. 55, 58 tiene uno y otro. Y 27 de aprobación tiene Luz Salgado contra 32 que tiene el presidente de la República. Acá muchos podrán decir, bueno, PPK es el presidente, es quien tiene el poder ejecutivo, quien tiene la caja, ¿no?, para disponer de las actividades y ejercer el mando conforme de la ciudadanía se lo ha dado. Pero también hemos visto, pues, cómo ha habido un boicot prácticamente institucional en contra del Poder Ejecutivo para bloquear cualquier acción, ¿no?, que tuviera el Ejecutivo en favor de el desarrollo social, político y en general de nuestro país. Eso nos preocupa bastante. Entonces, tenemos que analizar bien el tema de las encuestas para ver qué nos depara pues este próximo 28 de julio. Hay una serie de temas, ¿no?, que vamos a conversar seguidamente, ¿no? Y otro, bueno, ya pasando un poco más a temas un poco más, digamos, mundanos, es el tema de una encuesta de hoy día también que ha salido en el diario La República, ¿no?, de la misma empresa GFK. Los limeños desaprueban la gestión de Castañeda al Ocio en un 67% y solamente le dan una aprobación de 30%. Esa es la aprobación que recibe Castañeda al Ocio en base a una encuesta que ha habido aquí en julio, ¿no?, con un total de 463 entrevistados en Lima metropolitana. Entonces, en la aprobación, como hemos dicho, tanto de Keiko, de Kenye, de Guzmán, Verónica, tenemos también la aprobación o desaprobación de Castañeda al Ocio, y esta aceptación se desplomó en 8 puntos en relación a junio. Ojo, que ha caído 8 puntos. Y teníamos pues que la semana pasada hablábamos de que el puente Bella Unión, tan esperado por los amigos de Lima Norte, ¿no?, de la zona norte de Lima, se inauguraba, bueno, prácticamente a las patadas. Pero, ¿qué pasaba? Pues era una inauguración, o por lo pronto se había puesto, dice, a prueba, y no tenía los cruces peatonales correctos, no estaba terminada la vía, había un montón, o sea, la habían abierto porque tenían que abrirla. Seguramente habría recibido alguna orden el gerente correspondiente de la Municipalidad de Lima para abrir y dar pie a que los vecinos utilicen esta pista, pero no estaba culminada y estaba mal construida inclusive, ¿no? Hay un carril para el tránsito de bicicletas, ¿no?, pero esa vía se utilizaba como vereda porque la vereda no estaba, y el cruce peatonal justamente chocaba contra un muro que lo han tenido que retirar para que la gente cruce. Estaban pintadas las rayas, las hebras, y uno chocaba contra la pared. O sea, algo inaudito, algo ilógico, algo espantoso, ¿no? Entonces, mientras a nivel nacional pues tenemos un Perú que no sabemos hacia dónde avanza, y estamos rogando pues que por fin pues alguna esperanza, no perdemos la esperanza de que el 28 pues algo
nuevo pues nos anuncie el señor presidente, pero en el caso de Lima, carambas, esto sigue peor que nunca. Para ello hemos querido hoy día tratar este tema importante del tema del transporte urbano en general, ¿no? Y hemos invitado a nuestro amigo Carlos Caballero Montero. Carlos Caballero es presidente de ProBike. ProBike es una asociación cultural y deportiva, ¿no? Más dedicada en el tema del ciclismo urbano, movilidad sostenible. Carlos, buenas tardes. Quisiera más bien que nos expliques a qué se dedica ProBike, de la cual tú eres el presidente. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Robert? Muy agradecido por estar en tu programa, aquí en Siempre por la Verdad. ProBike es una asociación cultural y deportiva que cubre eventos y acciones que tienen que ver con el uso y promoción de la bicicleta, tanto en el ámbito deportivo, el ámbito de entretenimiento y, obviamente, dentro de lo que es el ciclismo urbano, o sea, el uso de la bicicleta para ir a trabajar, para ir a estudiar o simplemente para tener un espacio por donde movilizarnos, ¿no? Usarlo para tal. Ese es ProBike. Ahora, bueno, justo estábamos hablando, ¿no? Se inaugura... En realidad Lima es una ciudad que ha crecido de manera desordenada, sin planificación, siempre lo he dicho. Así es. Nunca ha habido una planificación, creo que la primera gran planificación y única fueron la que hicieron los españoles, que con cierta lógica trazaron un damero, hicieron el damero de Pizarro y posteriormente se fue degenerando. Bueno, fue degenerando por, se supone que había una serie de migraciones hacia la ciudad, del campo a la ciudad, Lima fue creciendo, hubo varias explosiones demográficas, no ha habido capacidad por parte de la autoridad de planificar, de ver a futuro una ciudad, como que no la hay tampoco hoy día. Hoy día la gente que está en el poder, en cualquier cargo municipal, sea de gobierno local o provincial o gobierno local distrital, resuelven el día a día, son como bomberos apagando un incendio porque ya hay una crisis de congestión vehicular en tal punto, ponen semáforos, hacen un viaducto subterráneo, un viaducto aéreo, qué sé yo, pero no hay un planteamiento integral que pueda solucionar verdaderamente el problema del transporte urbano en Perú. ¿Tú cómo consideras ello, dado tu visión, pues, ¿no? Como no solamente líder de una asociación, de una organización tan importante como es ProBike y que conocemos, sino cómo ves tú el futuro de Lima, en este caso, para el transporte urbano? Bueno, antes del tema de lo que es proyectarnos al futuro, esta problemática que acabas de mencionar se debe más que nada a que las autoridades y los gobiernos y el tema de la planificación urbana se enfoca tomando en cuenta como actor principal al automóvil o al vehículo motorizado. Y si nos damos cuenta, todo el trazado que se está pensando actualmente y que se está comentando en proyectando para el futuro es en base a eso. O sea, como si consideráramos a los habitantes de la ciudad al automóvil. Por ahí partimos y es el principal error que tenemos al momento de planificar. O sea, hay poco o nulo respeto al peatón. Además de eso, no solamente al peatón, sino al propio ciclista o a los demás actores del tránsito, que no solamente se trata de peatones o automóviles, ¿no? Estamos hablando de un irrespeto total. Me atrevo a decir que ese irrespeto no proviene únicamente de parte de las autoridades o gobiernos o de los motorizados o usuarios de automóviles, sino también de cualquier sector o actor de la propia sociedad inmiscuido en el tránsito. El propio ciclista a veces comete muchísimos errores, el propio peatón lo comete. Entonces, tomar esto como una exclusividad del automóvil tampoco es del todo cierto, ¿no? Entonces, esta problemática... Esta es parte de nuestra cultura, un poco que hablaba con unos amigos que venían del extranjero y me dijeron pues que tenían una impresión de la informalidad, que lo habían visto, habíamos caminado con ellos, informalidad y en todas partes, ¿no? Habían regresado a su país, habían retornado y habían dicho definitivamente el tema del transporte es prácticamente nuestra cultura puesta en un vehículo. Exacto, y volviendo al tema del irrespeto, una de las mejores formas de fortalecer esta forma de no tener respeto, la forma más efectiva es tener un vehículo con condiciones que me permita pasar por encima del otro. Básicamente es un automóvil, ¿no? Entonces, esta parte de la cultura que tú mencionas se refleja en la intención que tenemos los ciudadanos en mayoría de tener un vehículo que permita, ¿no?, desplazarnos con cierta matonería, por así el vehículo decirlo. Es un arma.
Exacto. Así es un arma. Entonces yo le Así meto el es. carro y si mi carro es más grande le meto el carro. Y los buses, estos Prácticamente microbuses gigantes y antiguos, son más abusivos porque no tienen nada que perder. ¿Por qué? Porque su carro está todo destartalado y van por donde Así quieren, es. como quieren. Entonces, el problema del desarrollo urbano pasa y proviene de esta idea de promover este tipo de matonería, este tipo de informalidad, ¿no? Y por eso tenemos estos resultados actualmente, ¿no? Toda la política urbana, de desarrollo urbano, de trazado de calles, tiene básicamente este origen. ¿Ustedes se han planteado algo a la Municipalidad de Lima respecto, en este caso, bueno, ustedes lo que promueven es impulsar el desarrollo del ciclismo, de la bicicleta, ¿no? Como respuesta a una crisis. Acá hay una crisis en este sector y ¿cómo es? La bicicleta sería, como tú dices, una movilidad sostenible, ¿no? En Lima metropolitana. Es parte de un proyecto de movilidad sostenible. La movilidad sostenible abarca muchos aspectos. Abarca el tema de los automóviles propiamente dichos, abarca el tema de los buses y obviamente el tema de las bicicletas. No existe, que yo sepa, ningún proyecto apropiado de movilidad sostenible que no considera la bicicleta como un actor fundamental, ¿no? Y es ventajoso en muchos aspectos. La bicicleta requiere poco mantenimiento, es veloz en hora punta, aproximadamente unos 15 kilómetros a la redonda. Una bicicleta va a llegar siempre más que un vehículo en hora punta, ¿no? Contamina muchísimo menos, no hace bulla, ¿no? Y le permite al usuario gozar de buena salud, ¿no? Manejar bicicleta todos los días, ir del trabajo a la casa al trabajo o a estudiar, me enmarca dentro de los 30 minutos que la OMS considera para tener un buen estado de salud, ¿no? Entonces, vamos a hacer una pausa, pero quiero sí, que en el siguiente bloque, a ver si nos comentas un poco cuál es la respuesta de la Municipalidad de Lima. No en este gobierno, sino en general, ¿qué respuesta han tenido ustedes respecto de los proyectos que han presentado? Una pausa y Vale. retornamos en Siempre con la Verdad. Continuamos acá en Siempre con la Verdad. Estamos con Carlos Caballero, presidente de ProBike, una asociación cultural y deportiva, que nos promueve o trata de promover, porque en realidad es tratar en este Perú y en esta Lima tan desordenada, una cultura de ciclismo urbano, movilidad sostenible. Y le comentaba pues a Carlos, por ejemplo, hoy día, lunes 24, ha salido en un diario de la capital que arrollan a 2 jóvenes ciclistas en la Costa Verde, ¿no? O sea, más allá del lugar ¿no? donde haya sido. Se supone que la Costa Verde es un sitio que está un poco destinado al deporte, al desarrollo, al relajo, por lo menos eso fue creado, pero ¿qué sucede? Pues que también otra noticia nos dice pues que existen pues 255.000 vehículos con orden de captura, o sea que hay 255.000 choferes potenciales, ¿no? Potenciales irresponsables, así es, por decirlo de una manera, ¿no? Y finalmente, otra noticia que también felizmente hoy día ha salido a propósito de la entrevista es que los bypasses no son la solución definitiva al caos vehicular. En ningún lugar del mundo. Entonces, repetimos, ¿no? Hemos tenido pues una falta de planeamiento, ¿no? Así es. En toda la ciudad. Lima ha crecido exponencialmente, ya no solamente es Lima Centro, Lima Cercado o Lima Centro como le denominan pues a los distritos que estamos, por ejemplo, acá en este momento en la radio. Lima Norte ha crecido exponencialmente, Lima Sur igual, Lima Este, que tiene un solo distrito como el San Juan del Lurigancho, pues que copa prácticamente todo el sector, pero así es. No hay ninguna, o no sé si conoces, o no sé si sabes, o a lo mejor dentro de tus informaciones pues que has mantenido contactos con los gobiernos locales, has recogido alguna información de algún proyecto que pueda venir de verdad para resolver este tema y no sea pues una suerte de parche, ¿no? Porque crean un bypass, por ejemplo, acá a pocas cuadras tenemos el bypass de 28 de julio. Así es. ¿No es cierto? 28 de julio con Arequipa, y prácticamente hicieron el bypass, resolvieron supuestamente el nudo, desatonaron el nudo, pero no se preocuparon, ¿no? Del otro nudo que estaba a la otra cuadra. Entonces tenemos, por las puras se ha gastado tanto dinero prácticamente un armatoste, ¿no? Porque está mal hecho, creo que está, porque se está cayendo con tantas grietas que parece que han descubierto por ahí. Así es. ¿Qué opinión te merece ello? Bueno, son ejemplos de la falta de planeamiento urbano
o en todo caso de planeamiento urbano no adecuado para la ciudad de Lima, una ciudad que tiene ya más de 10 millones de habitantes. Mencionando el tema de los accidentados, de los ciclistas que han sido atropellados hace un par de días en la Costa Verde, Lima es una ciudad, una de las pocas ciudades capitales que cuenta con una playa al lado. Pero Lima se caracteriza por tener playa al costado y pecar de colocar una autopista de alta velocidad al lado de la playa. Eso no sucede así nomás en ninguna ciudad del mundo. Te doy un ejemplo, Río de Janeiro, ¿no? Río de Janeiro tiene playas, estamos hablando de Copacabana, Ipanema, Leblon, ¿no? Y la pista que está al costado, si bien es cierto es muy ancha, no es una pista de alta velocidad. ¿Por qué? Porque los brasileños han sabido desde hace mucho tiempo que donde hay playa va a ir gente, va a ir público, va a haber personas que van a cruzar, van a haber personas que van a colocar negocios, va a haber flujo de peatones que cruzan la avenida una y otra vez. Aquí en Lima tenemos una autopista de alta velocidad, creo que la velocidad máxima es 80, 90 kilómetros, si no me equivoco. Se ha intentado construir una ciclovía, la ciclovía está inconclusa, y bueno, lo que posiblemente ha sucedido con estos muchachos que se han accidentado es probablemente producto de esta mala planificación. No podemos contar con una autopista de alta velocidad al costado de una playa. Yo te cuento que la información que he recibido, o sea, la Costa Verde fue planificada, la vía Costa Verde fue planificada con un fin de desarrollo turístico. Esa es la idea. ¿No es cierto? Desarrollo turístico y recreacional, por supuesto, exacto, amén de las playas que tenemos allí. No toda la Costa Verde, o sea, tenemos playa desde hasta Magdalena, porque de Magdalena a la punta la geografía no permite tener una playa para poder disfrutar, ¿no? Pero sí, exacto, pero sí tiene Miraflores, San Isidro, Miraflores, Barranco, Chorrillos, etcétera, ¿no? Entonces, y esa vía se planificó con un fin, como repito, desarrollo turístico, pero como consecuencia de la exponencial crecimiento demográfico y exponencial crecimiento vehicular, ¿no? Entonces veía pues que todas las vías estaban totalmente pues abarrotadas, decidieron pues optar por lo más fácil. Exacto. Perjudicar una vía destinada al turismo, ¿no? Internacional inclusive, ¿no? A favor de los vehículos. En favor de los vehículos. Claro, es lo que te menciono, pues, ¿no? Justamente. Pero este es todo un sistema, porque acá, sí, ¿quiénes tienen vehículo? Cualquiera que tenga una tarjeta de crédito tiene un vehículo. Sí. Así como se compra una casa, tiene y el mamá, ella no es como antes que solamente el jefe de familia era el padre y tenía un carro grande y llevaba a todos. Sí. ¿No? En la ciudad de Lima, tenemos aproximadamente más de 1.600.000 vehículos particulares. Y ese 1.600.000 vehículos particulares en el día a día no transportan al grueso de la población. El grueso de la población los transporta el transporte público, más de 12 millones de habitantes. Sin embargo... Las combis como enlatados. O los buses tradicionales, sí, o metropolitanos, lo otro. Así es. Que no tenemos una buena infraestructura de transporte público. Pero yendo al tema de los vehículos, a pesar de que son algo de 1.600.000, ocupan el 85% del espacio público para transportar quizá a 2 millones o 2 millones y medio de personas del total de 17 millones de viajes que tenemos. Entonces estamos hablando de una pésima aplicación del uso del automóvil en particular. Y como te menciono, el problema principal es que nuestras políticas de transporte están en función al automóvil, no en función al transporte público que usa la mayoría, ni tampoco, o mucho menos, en función a los transportes más preferentes o ecoeficientes, caso de la bicicleta. ¿No es un problema de política económica? No es un tema de porque acá nos han inducido, yo lo veo de esta manera, ¿no? Trato de analizar y llegar un poquito más profundo al tema. Acá hay un crecimiento también exponencial mundial, ¿no? Del tema del capitalismo, ¿no? Es un capitalismo salvaje. Y que nos dice que tenemos que comprar y comprar y comprar, y cuanto más cosas tengamos, o sea, nos han lavado el cerebro de que si no tenemos un vehículo, o sea, no somos nadie. Bueno, definitivamente. O sea, es un estatus. Si lo vemos desde el punto de vista de la cultura de consumo, es obviamente, ¿no? Parte de eso, de la idiosincrasia, ¿no? El muchacho joven, cuando se gradúa, empieza a trabajar, lo primero que piensa es: voy a juntar mi plata para comprarme mi auto. Incluso lo piensan antes que comprar una casa, posiblemente, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente lo que has mencionado, el automóvil es símbolo de estatus.
¿vale? Muy poca gente acá dice, bueno, mi símbolo de estatus es la bicicleta. ¿Sí? Obviamente no lo hacen. Es más, muchos sienten vergüenza de usar la bicicleta en el día a día porque existe esta frase, que van a pensar de mí, que soy un fracasado, que no soy una persona suficientemente exitosa como para comprar un automóvil. Sí, existe ese tipo de cosas. Desde el punto de vista de la cultura del consumo. Fregado la historia, ¿no? El futuro, porque aquí, ¿qué solución planteas tú? A ver, ¿qué cosa podríamos hacer para poder, a partir de mañana, ¿no?, tener una idea, una esperanza de que esto pudiera cambiar? Bueno, lo que siempre hemos hecho con la asociación, y no solamente nuestra asociación, sino la diversa comunidad ciclista que existe en la ciudad de Lima, es básicamente difundir y llevar a cabo actividades. Es que por lo pronto que podemos hacer, acercarnos a los municipios, a las gestiones municipales que van acorde a esta política de movilidad, y de cierto modo ir poco a poco, lo que se dice, ir cambiando el chip de la población, ir cambiando la idea de que tener un automóvil no necesariamente es la mejor forma de desplazarse, ni la más adecuada, ni la más económica, sino que todo lo contrario, es la bicicleta y es el transporte público en general. El transporte público es complicado de solucionar. Es mucho más práctico tomar una bicicleta para desplazarse en el día a día. Y esto te lo explico y te lo demuestro con datos como, por ejemplo, la velocidad comercial. La velocidad comercial viene a ser aquella velocidad en donde se considera el tiempo de desplazamiento, tiempo que utiliza el usuario para llegar de un punto a otro. En hora punta, en nuestra ciudad, el peatón, por ejemplo, el que va a pie, tiene una velocidad comercial de 5 kilómetros por hora. ¿Vale? La combi va a 12 kilómetros por hora. Algunos dirán, pues este tipo está loco. La combi aprieta el acelerador y se va a 60, 70. No, pero se va a 60, 70 de forma continua, no lo hace. Porque hay un semáforo que le va a decir detente, porque el tráfico le va a decir te esperas acá 15 minutos, etcétera, etcétera. Entonces todos esos factores influyen en la velocidad comercial. La velocidad real de esa combi de desplazarse de un punto a otro es de 12 kilómetros. Un bus no segregado va a 10 kilómetros. Una moto va a 20. El bus segregado, caso metropolitano, va a 15. El bus segregado expreso va a unos 25. El tren a 19. El auto va a 14. Una bicicleta va entre 15 a 20 kilómetros por hora de velocidad. Entonces, por ahí nomás sacamos la línea de que, bueno, nuestro transporte, y sobre todo el transporte enfocado en el vehículo particular, es ineficiente desde todo punto de vista. Eso es lo que hay que dar a conocer a la población. En primer lugar, sobre todo el gasto, la contaminación que produces, el estrés, porque no veo a ningún chofer que esté en hora punta que vaya de lo más contento, ¿no? Va peleándose con los que está a su lado, se va peleando con los ciclistas, se va peleando con los peatones, pelea con el policía. Entonces hay toda una serie de factores que definitivamente no colaboran en un aspecto de revolución del transporte, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Acercarnos a difundir a este tipo de programas como el tuyo, por ejemplo, comunicar de que existen formas alternativas y preferentes dentro de lo que es la movilidad, y presentar proyectos a aquellas municipalidades o instituciones que entiendan una buena forma de hacer transporte. Definitivamente hay casos, no puedo citar, y sin temor a equivocarme, cito al alcalde de San Isidro, cito al alcalde de San Borja. El alcalde se transporta de San Isidro en bicicleta, ¿no? Así es. ¿San Borja también? No sabía. Sí, San Borja inclusive tiene la primera red de sistemas de alquiler público de bicicletas en el Perú. En el Perú, una iniciativa muy bien tomada, que la han seguido desarrollando, tienen más estaciones ahora. No es lo que quisiéramos tener en Lima, pero ya este alcalde ha dado... Por lo menos es lo más desarrollado que hay. Exacto. No me equivoco en decir que actualmente la política de movilidad que tiene la Municipalidad de San Borja es la más desarrollada de todo el país. No me equivoco en eso, y muchos me van a dar la razón, seguro. El problema radica también en que la mitad de la población vive en un sitio y se transporta al otro para trabajar. Entonces,
tenemos gente del Cono Norte, de Lima Norte, se va hasta el Lima Sur, sí, o del Callao se van hasta el San Juan del Urigancho y no van en bicicleta por el peligro que significa, pues, ¿no? Entonces, tenemos ahí un problema no solamente de infraestructura, de ausencia de infraestructura, sí, exactamente, también de responsabilidad y de cultura del ciudadano, porque meten el carro, atropellan, ahí estamos viendo a los 2 chicos que se han accidentado, ¿no? Sí, y no hay, pues, y yo que inclusive que lo que teníamos experiencia en bicicletas, de uso de bicicletas, sabemos pues cuando tiene cierto temor, claro, entonces mejor, más vale a veces ni siquiera sacar su carro, ¿no? Prefiero llegar tarde, pero no tomar un vehículo personal, porque si no te atoras en cualquier, entonces ahí tenemos un problema que de alguna manera hay que solucionarlo. O sea, ya estamos diciendo cuáles son los problemas, estamos poniendo el dedo en la llaga, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué propuesta? No sé si a lo mejor has leído, a lo mejor hay varios candidatos ya que están saliendo, precandidatos a la alcaldía de Lima. ¿Hay alguno que tenga una propuesta más o menos integral de desarrollo en este tema? En el siguiente bloque conversamos sobre el tema. Una pausa, por favor. ¡Se están buscando matadores! Continuamos en Siempre con la Verdad, programa número 24. Y antes de proseguir, como siempre, todas las semanas, agradecer a Naricitas. Naricitas, tu mejor opción en fiestas infantiles. Con ellos aprenderás con diversión y te divertirás aprendiendo. Y en horas locas, las mejores para tu quinceañero y matrimonio. Puedes comunicarte al 241-383 o entrando a la página web www.naricitas.com o escribiendo a eventos@naricitas.com. Si quieres celebrar y que sea inolvidable, solo Naricitas te pone la diversión. Y en realidad la bicicleta es algo divertido en sí, ¿no? O sea, cada vez que menciono a Naricitas me da cólera estar hablando de cosas que no son divertidas, ¿no? Como es, por ejemplo, el tema de la crisis que tenemos en el transporte, pero es algo divertido usar la bicicleta. He estado viendo las encuestas de las últimas semanas. Un tema principal a propósito de las próximas elecciones que ya se están preparando, calentando motores, las elecciones municipales, ¿no?, que se van a desarrollar el próximo año. La ciudadanía considera, en el caso de Lima por lo pronto, que el primer problema que tiene que resolver o que debe resolverse a nivel municipal es la delincuencia, porque en realidad pues todos sufrimos y hemos sufrido y seguiremos sufriendo sobre el tema de la inseguridad ciudadana en Lima metropolitana y en el Perú en general. Entonces la delincuencia sigue siendo de lejos el principal problema. Y el segundo también de lejos, porque el tercero ya ni recuerdo cuál es el tercer problema, porque es tan lejos que está en la diferencia, es el tema de la viabilidad o vialidad y transporte. Entonces, ¿por qué? Porque definitivamente, pues, ¿no? Son, digamos, 8 horas que uno tiene que trabajar legalmente, formalmente, y se la pasa, pues, 2 horas para llegar y 2 horas para salir, son 8 más 4, son 12 horas. En promedio el limeño utiliza algo de 3 horas para desplazarse. Entonces, tenemos prácticamente, pues, mediodía dispuesto y cuando uno regresa para su casa llega estresado, llega molesto, llega con hambre, llega cansado y no tiene más que hacer y se echa a dormir. Entonces prácticamente nuestra vida la pasamos por culpa del transporte y la falta de vialidad o una correcta vialidad. Por culpa del transporte tradicional, básicamente. ¿Hay normas que solucionarían esto? Bueno, existe legislación que ha sido lanzada desde hace algunos años y en gestiones anteriores acerca de lo que es el apoyo al uso de la bicicleta, ¿no? Tenemos la ley 29593, que básicamente declara de interés nacional el uso de la bicicleta como un medio de transporte. Tenemos la ordenanza 612 de la Municipalidad de Lima Metropolitana, que entre las cosas más destacadas que tiene esta ordenanza es que toda institución pública o privada que tenga estacionamiento o playa de estacionamiento debe disponer como mínimo del 5% del espacio para el estacionamiento de bicicletas. Muy bien, este tema del estacionamiento de bicicletas es todo un problema porque principalmente los ciclistas, ya que has hablado del tema de la delincuencia, hemos sufrido de la pérdida o robo o vandalismo de nuestras bicicletas, generalmente en áreas de estacionamientos para bicicletas. La mayoría de estacionamientos no están ubicadas en zonas seguras, la mayoría de estacionamientos no están construidos de manera adecuada, de tal forma que el ciclista no puede estacionar adecuadamente y segura su bicicleta. Y tenemos también un problema de que el propio ciclista no utiliza las herramientas adecuadas para estacionar su vehículo. Generalmente utiliza una cadena, y esa cadena es sencillísima de quebrar. Basta una cizalla
que generalmente el delincuente coloca en una bolsa, la corta y se va pedaleando, ¿no? Acá tenemos un problema que, o sea, la bicicleta es una buena solución como instrumento, ¿no?, de transporte. Así es. Pero tenemos un problema que es la persona. O sea, nosotros por más de que nos den pues una bicicleta no vamos a actuar correctamente porque vemos muchos ciclistas, ¿no?, de que se cruzan la luz roja, no respetan el crucero peatonal, se meten por la vereda, o sea, ¿por qué? Porque creen que por tener una bicicleta no están dentro de los alcances la norma de un vehículo normal, también entonces pueden eso, hacer y deshacer. Entonces, el problema no solamente es a veces el tema del instrumento propiamente dicho, porque una pistola se ha hecho para no solamente para defenderse, sino también para asesinar. O sea, tiene dos objetivos de acuerdo al punto de vista del usuario. ¿No? En este caso la bicicleta puede servir para muchas cosas, pero acá tenemos que tener pues un cambio cultural sobre el tema. Exacto. Entonces, ese es el yo punto, siempre ¿no? he pregonado, y ahora con más razón, por ejemplo, el tema de en Lima por lo pronto tiene que haber, y creo que ya Lima Metropolitano no lo va a poder manejar, sino tiene que haber una institución una institución mayor a nivel ya de Estado, ¿no? Y tiene que ser una política de Estado el hacer que haya en el ciudadano peruano y el peruano en general que se mueva, que se movilice menos, ojo, que se movilice menos y que se mueva más. ¿Qué significa esto? Movilizarse menos, que se transporte de, qué sé yo, pues de Lima Norte hasta Lima Sur para trabajar. No, que si su trabajo y toda su vida tiene que ser en el mismo sector para que se movilice menos y no perjudique lo que lamentablemente la poca planificación que ha habido. Y se mueva más porque esto va a ayudarlo a que a lo mejor camine más. Entonces ahí estamos acostumbrados nosotros a usar hasta taxi o estas mototaxis, ¿no?, que van de 3 a 4 cuadras, ¿no?, y que perjudican el desarrollo personal porque nos han hecho más sedentarios, más ociosos en el ejercicio, ¿no? Así es. Entonces, menos movilidad, más movimiento, pero eso tendría no solamente que ser una política metropolitana, sino tiene que ser una política de Estado. Así es, una política económica inclusive y social. Económica y social. Bueno, eso la propia tecnología, si es que nos vamos a ir a un lado del tema principal, la propia tecnología lo está logrando, la propia tecnología de la información. Yo particularmente hablando, si bien es cierto me muevo mucho en bicicleta, durante la semana en realidad no me muevo tanto porque trabajo en casa. No salgo de la casa, básicamente utilizo herramientas informáticas para comunicarme con clientes, trabajar, entregar proyectos y todo lo demás. Entonces, eso lo está haciendo el propio desarrollo tecnológico y lo va a seguir haciendo más. Si es que... Claro, pero ¿en cuántos años el Perú, o Lima en este caso que estamos hablando en nuestra ciudad, va a tener esa posibilidad o sea, es verdad, sí. Hay un crecimiento notable, y notorio respecto del trabajo a distancia, ¿no? Así es. Pero también es verdad pues que nuestra educación y nuestra cultura, repito, es seguir teniendo pues nuestro vehículo para seguir diciendo, bueno, he progresado. Uno se siente bien diciendo, caramba, tengo mi carro. ¿No es cierto? Entonces ya nos han mentalizado de que no podemos sentirnos bien si es que por más dinero que ganemos o tengamos un buen trabajo, no hemos conseguido un vehículo. Claro, ahí se trata del tema del cambio de idiosincrasia, del cambio de cultura o cambio de estilo de vida que a la población se le tiene que inculcar desde muy pequeño o desde muy joven, ¿no? Por ejemplo, el hombre más multimillonario de Holanda no tiene auto y jamás ha tenido, solamente ha tenido bicicletas. Y es el hombre más multimillonario de Holanda, ¿no? Y te hablo no solamente de un solo caso, te puedo hablar de muchos casos, no solamente en Holanda, te estoy hablando en Inglaterra, te estoy hablando en Dinamarca. Obviamente me dirán, pero es una cultura distinta. Claro, de eso se trata, pasar justamente a ese tipo de cultura, ¿no? Con el tema de la bicicleta tenemos hasta 3 niveles de entendimiento y de interacción con ella, ¿no? Generalmente en el Perú lo entendemos como una fuente de entretenimiento, la mayoría lo entiende así. Más de la mitad de la población de Lima tiene una bicicleta en casa. Un segundo nivel es entender y usar la bicicleta como un modo de transporte. Estamos pasando a ese nivel con las políticas municipales, con la labor de los diferentes grupos. Sí, ¿tú lo consideras? En una forma muy reducida, pero ya estamos pasando. Hace 5 años, hace 10 años no podríamos haber estado hablando de este tema, definitivamente. Y el tercer nivel, que todavía es inalcanzable, es cuando entendemos a la bicicleta como parte de un estilo de vida. En ese nivel están las sociedades europeas, algunas asiáticas, algunas ciudades de Estados Unidos, Canadá,
a algunas ciudades latinoamericanas, caso Bogotá, por ejemplo, pero en el caso de Lima todavía estamos pasando del primero al segundo. Estamos empezando a entender y tomar la bicicleta como una alternativa de transporte. Como cultura o estilo de vida, todavía estamos un poquito lejos, bastante lejos. A pesar de que el crecimiento de ciclistas en la propia ciudad ha aumentado a partir del año 2013-2014, de forma exponencial, ¿no? La mayor cantidad de ciclistas lo podemos encontrar en Lima Norte, por ejemplo, ¿no? Es el lugar donde más tránsito de ciclistas urbanos, deportivos o de entretenimiento encuentras. Y sin embargo, es la zona donde menos infraestructura cicloviaria existe. A diferencia del sur. Tenemos un cinturón que va desde San Borja, pasa por Miraflores, Santiago de Surco, San Isidro y Jesús María. Ese cinturón de ciclovías o infraestructura cicloviaria promueve mucho el tránsito de bicicletas en el sentido urbano. Correcto. ¿Vale? Entonces, bueno, Carlos, hemos hablado bastante sobre este tema que creo que todavía merece continuar conversándolo, pero no solamente conversando, sino proponiendo e insistiendo, pues, ¿no? Para que, como repito, esto ya escapa de las manos, me parece, de un gobierno metropolitano, sino tiene que tomarse el toro por las astas y el gobierno central, ejecutivo, a través del Ministerio de Transportes, ¿no? Tenga pues una... Sí, déjame, justamente mencionando este tema de que sea el gobierno central el que tome esta problemática, hace poco menos de un par de semanas en Argentina acaban de nombrar a una, si no me equivoco, una viceministra de movilidad sostenible. Una viceministra. ¿Eso qué quiere decir? Que el gobierno argentino ya tiene una política orientada al desarrollo de la movilidad sostenible, incluyendo, por supuesto, a las bicicletas. ¿Se ha dado cuenta ya del problema? Y se supone que estamos atrasados 50 años. Por lo menos. Van a faltar 50 años para que nos demos cuenta que tenemos necesidad por lo menos, de tomar una política así a nivel Estado. Así es, bueno, por ejemplo, Holanda empezó esto en los años 60. Y creo que tú, a través de tu organización, de las continuas convocatorias para ¿no? que haces tus jornadas ciclísticas del fin de semana, no solamente en Lima, sino sales de Lima, ¿no? Así es. Haces buenos recorridos. Espero pues que promuevas este tema. No, definitivamente. Te agradezco, Carlos. Hemos estado con Carlos Caballero Montero, presidente de ProBike, hablando sobre el tema de la crisis de transporte urbano y movilidad sostenible en Lima Metropolitana y su propuesta del uso de la bicicleta. Bueno, ya faltando un minuto para culminar este programa, quiero agradecer los comentarios que he recibido por las anteriores editoriales que hemos manifestado. Esperemos sí que se viene un 28 de julio bastante esperado porque tenemos todavía la esperanza de que este Perú puede crecer, de que este Perú puede ser distinto, de que este Perú puede ser el país donde todos podamos vivir bien. Ojalá Dios quiera pues que los héroes que hemos tenido, los padres de la patria que forjaron la República, pues de alguna manera sirvan como influencia para que ello pueda servir, ¿no? Para que en general el Perú pues dé el paso adelante que todos estábamos esperando. Antes de terminar, un contacto acá me dice, es www.probikeperu.com, www.probikeperu.com, probike.com. Buenas tardes, amigos, y hasta la próxima semana. Muchas gracias. Radio Moderna presentó Siempre con la Verdad con Robert Castro Guerra, un programa de actualidad nacional e internacional con comentarios, entrevistas y debates. Siempre con la Verdad. Nos encontramos la próxima semana.